Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con el repaso de neurología, hablando un poquito de lo que es síndrome meningio, meningitis, líquido cefalorraquídeo, etc. Con respecto al síndrome meningio, normalmente uno lo asocia a las meningitis infecciosas o a las meningitis asépticas, pero puede estar causado por distintas causas en sí, distintas etiologías. En el caso de las asépticas puede ser por hemorragia subaracnoidea, que lo habíamos visto cuando hablamos del volcado ventricular que produce la hemorragia subaracnoidea hacia el líquido cefalorraquídeo. Como produce irritación encefálica, normalmente se suele referir a la meningitis o al síndrome meningio como síndrome meningoencefalítico o meningoencefalitis. La clínica clásica presenta una persona en posición en gatillo de fusil, vómitos a chorros, por lo general no precedidos por náuseas, cefalea muy intensa, rigidez de nuca y fiebre. Pero también puede haber otros síntomas precoces importantes como el síndrome raquiálgico, el síndrome febril, el síndrome de hipertensión endocraniana, el síndrome purpúrico. A veces hay niños, más o menos entre los 5 y los 10 años aproximadamente, que hacen una vasculitis que se llama púrpura de Schoenlein-Henoch, y a continuación, luego del síndrome purpúrico, se presenta el síndrome meningio. Puede haber convulsiones, cuadros neurológicos focales, compromiso de pares craneales y encefalopatía de tipo estructural. ¿Cómo lo diagnosticamos? Lo vamos a diagnosticar con la clínica, con maniobras semiológicas como son la de Kernig 1 y 2 y la de Brusinski 1 y 2 y 3, perdón, y Bikele, la hiperestesia cutánea o muscular y el signo de la raya cutánea de Trousseau. Otros estudios que podemos hacer, hemocultivos, punción lumbar para analizar el líquido cefalorraquídeo. Siempre antes de hacer una punción lumbar hay que hacer un fondo de ojos para detectar que no haya edema de papila, porque en esos casos si hay signos de lo que se llaman signos oculares de hipertensión endocraniana, se corre el riesgo de provocar un enclavamiento del paciente al hacerle la punción lumbar. Bien, se puede hacer una tomografía de cerebro sin contraste, se puede hacer el fondo de ojos, que era lo que decíamos recién, sin dilatar la pupila para descartar un edema de papila, que sería un indicador de hipertensión y que nos daría un riesgo de enclavamiento en el caso de hacer una punción lumbar. Y en el laboratorio se puede hacer una rutina general de laboratorio para ver si hay leucocitosis con neutrofilia o linfocitosis o linfopenia en pacientes HIV. También otro de los estudios que se pueden hacer es la contrainmunoelectroforesis del líquido cefalorraquídeo para detectar neumococo y meningococo. Normalmente las meningitis son por meningococo, pero en los niños hay que tener mucho cuidado, en los niños muy pequeños, niños bebés, en contacto con adultos o con personas que tengan una neumonía por neumococo, porque pueden hacer una meningitis por neumococo que es muy grave. Y hemófilos también. El estudio de coagulación ante la sospecha de meningococo hay que pedir un recuento de plaquetas, de KPTT, QUIC, productos de degradación del fibrinógeno como el dímero D para descartar una coagulación intravascular diseminada. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Bien, tenemos inmunodepresión, inmunodeficiencia genética, déficit del complemento, esplenectomía o esplenia, porque hay mayor predisposición a sufrir infecciones por gérmenes capsulados como el neumococo o el meningococo, fracturas de cráneo con pérdida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, sinusitis, otitis, mastoiditis, celulitis orbitarias, son infecciones faciales que pueden invadir las meninges, timomas, mielomas. Luego de una cirugía de cráneo o alguna cirugía del sistema nervioso central, accidentes con traumatismo cráneoencefálico grave por exposición del material cerebral que se puede contaminar y producir una meningitis. Vamos a estudiar un poquito las características del líquido cefalorraquídeo. Básicamente puede ser turbio o claro.
El líquido cefalorraquídeo normal se dice que tiene un aspecto de cristal de roca. Cuando es turbio suele ser por infecciones bacterianas. Cuando es claro pueden ser causas infecciosas por virus o por hongos o asépticos no infecciosas, como por ejemplo hemorragia subaracnoidea y otras. Muy bien. Dentro de las características de lo que es el líquido turbio o purulento, vamos a ver que es purulento cuando tiene un aspecto más verdoso y es turbio cuando es más amarillento. Va a tener aumento de la celularidad y aumento de las proteínas y una importante disminución en la glucosa. Va a tener un predominio neutrofílico. El tratamiento que se puede probar empírico con antibiótico en el caso de las meningitis de la comunidad, hay que dar 2 o 3 drogas durante 21 días y las de elección son ceftriaxona, vancomicina y ampicilina o rifampicina. O también se puede dar en pacientes añosos trimetroprima sulfametoxazol. El tratamiento empírico con antibióticos por fractura de cráneo se puede hacer con vancomicina, rifampicina y ceftazidime. Incluso a veces se inyecta antibiótico en el líquido cefalorraquídeo a bajas dosis. En aquellos casos que vemos líquido cefalorraquídeo que solamente tienen glucosa baja y nada más, ninguna otra característica, hay que pensar que la causa puede ser artritis reumatoidea, parotiditis o carcinomatosis meningia. Con respecto al líquido claro, las causas pueden ser infecciosas o asépticas, no infecciosas. Dentro de las infecciosas tenemos los virus en general, los pacientes HIV positivos que tienen compromiso de pares craneales pueden presentar criptococo, histoplasma, coccidiomicosis. En el caso de la tuberculosis se ve un líquido que se lo conoce como velo de novia o red de Mia. Y también cuando hay micobacterias atípicas, no solamente Mycobacterium tuberculosis, puede ser también por amebas de agua dulce en el caso de los nadadores, por leptospirosis, sífilis, brucelosis, borreliosis, como en el caso de la enfermedad de Lyme, neurocisticercosis, Chagas. En el caso de Chagas, el diagnóstico se puede hacer con gota fina, gota gruesa y micromatocrito, y las riquecias en el caso de las fiebres rocallosas. Con respecto al líquido claro, cuando no son cuando no son infecciosas, perdón, cuando son asépticas, habíamos hablado de la hemorragia subaracnoidea principalmente y otras patologías como la carcinomatosis meningia, vamos a encontrar células tumorales en el líquido cefalorraquídeo. En la hemorragia subaracnoidea vamos a encontrar un líquido que puede llegar a tener un tinte rosado por los glóbulos rojos que pasan al líquido. Puede ser secundaria a un quiste dermoide o epidermoide, puede haber una meningitis química por mielografía o secundaria a resonancia magnética, meningitis por drogas, meningitis de Mollaret, el síndrome de von Koyanagi-Arade, vasculitis de Behçet cerebral, sarcoidosis, lupus, meningitis linfocítica benigna crónica, meningitis secundaria absceso cerebral y meningitis de etiología desconocida. Aquí finalmente tenemos un cuadro que nos muestra el aspecto, la celularidad, las proteínas, la glucosa y la tinción de Gram en el líquido cefalorraquídeo según el distinto tipo de meningitis que puedan cursar los pacientes. Normal es que el aspecto sea en agua de roca o cristal de roca, la celularidad de 0 a 10 por campo, proteínas entre 15 y 45, glucosa entre 50 y 90 y tinción de Gram negativa. En las bacterianas, la característica del líquido es que es purulento. La celularidad vamos a encontrar polimorfos entre 100 y 20.000, la mayoría son polimorfonucleares. Las proteínas entre 100 y 500, la glucosa menor a 40 y la tinción de Gram puede ser positiva. Es el único caso en que la tinción puede ser positiva. Las meningitis virales también pueden aparecer como un líquido claro, como en agua de roca. Las células de 10 a 500, las proteínas 50 a 100, la glucosa entre 50 y 90 y la tinción de Gram negativa.
Y en la tuberculosa, el aspecto del líquido es antocrómico, como por ese velo de novia que tiene o red de mía. No llega a ser francamente purulento o turbio, pero tampoco es un líquido claro, claro. Células aproximadamente 200, proteínas entre mayor a 100, entre 50 y 1300, glucosa baja, menor a 40 y tinción de Gram negativa. Bueno, esperemos haber aclarado algunas dudas con respecto a meningitis, síndrome meningio y líquido cefalorraquídeo. Muchas gracias. Que es el líquido purulento, infeccioso, bacteriano, puede ser bacterias adquiridas en la comunidad como meningococo, neumococo, Haemophilus influenza, Streptococcus galactiae en neonatos, por eso en las embarazadas se hace el hisopado anal y vaginal para ver si hay presencia de Streptococcus galactiae, Listeria monocitógenes en ancianos y estafilococos. En los casos de fractura de cráneo, con exposición de masa encefálica o postquirúrgicos, luego de una cirugía de cráneo o de sistema nervioso central, hay que ver si hay Staphylococcus aureus multiresistente o metilcinino resistente, pseudomonas, bacterias bacilos gram negativos en general, que son las enterobacterias, Acinetobacter y anaerobios.